Gloria a Dios. Los que tienen sus Biblias, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 35. Mateo 12, 35 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a sentarnos, hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. Pero ahí tenga su Biblia a mano, porque vamos a leer bastante Biblia, ¿sabe? Si no leyó toda la semana, vamos ahora a desquitar. Gloria al Señor. Vea, el tema se llama los pecados de la lengua. ¿Usted sabe cuántos pecados cometemos con la lengua? Si no lo sabíamos, pues vamos a aprenderlo a través de las Escrituras. Entonces, dice la palabra aquí que de toda palabra, oigamos bien esto, dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, vamos a darle cuenta a Dios. De toda palabra ociosa le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, el significado de la palabra ocioso dice sin beneficio, sin provecho, inútil, despectivo, deshonesto. Las palabras ociosas reflejan un corazón malvado. Entonces, lo que sale del corazón es lo que trae juicio sobre una persona. Entonces, oiga bien, porque lo que nuestra boca habla, dice, ya está en nuestro corazón. Y salen a veces palabras despectivas, palabras ociosas, palabras que reflejan, dice, un corazón malvado. Entonces, debemos entender, ¿verdad?, hoy, que los pecados de la lengua no están en la lengua misma. No están allí. La lengua es la bocina del corazón. Entonces ese mal procede del corazón y es allí donde está la raíz. Y dice el versículo 36 que estábamos leyendo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Usted sabe que dice la Biblia que vamos a rendir cuenta por cada palabra. Y a veces no medimos las palabras, a veces no nos frenamos con las palabras que hablamos, a veces no tenemos ningún temor en el corazón. Entonces, es un versículo muy fuerte. Dicen los que conocen, ¿verdad? Hay personas que hacen de repente estudios, cuestiones, y dicen estas personas de que una persona promedio habla 18,000 palabras al día. Otros dicen que hablan 25,000 palabras por día. Y los que son como Lora, ¿verdad?, dice que hablan 30,000 palabras al día. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuántas de esas palabras producen vida o producen muerte? Entonces hay personas que son bien hablantines y no paran de hablar, ¿verdad? Entonces dice que hasta 30,000 palabras habla una persona por día. Pero la pregunta es esa, hermano. Póngale que hablemos 10, 20, 30,000, 40,000, pero de todas esas palabras que hablamos en el día, ¿cuántas de esas palabras producen vida? Porque recuerdo lo que dice Proverbio 18:21. ¿Qué dice Proverbio 18:21? La muerte y la vida están en poder, dice, ¿de dónde? De la lengua. O sea que esta lengua desenfrenada, mal usada, sin temor de Dios, sin freno, puede producir muerte y puede producir vida en una persona. Entonces, hay consecuencias cuando no medimos lo que hablamos, cuando no pensamos antes de hablar, que están revelando nuestras palabras. Y esto es un asunto muy serio. Nosotros debemos alinearnos a las Escrituras y tener cuidado con lo que hablamos, hermano. Debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Entonces la Biblia describe la lengua de diferentes maneras. Vámonos a ver qué dice Job 3:21. ¿Cómo describe Job 3:21 la lengua, hermano? Vamos a nosotros esta mañana a darnos cuenta, ¿verdad?, de todas esas cosas que de repente estamos ignorando, pero que esta mañana el Señor nos va a aclarar muchas cosas para que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, con nuestra lengua, con nuestras palabras. Y dice Job en el capítulo 3, en el verso 21, es Job 5:21. Dice, del azote de la lengua serás encubierto. Job 5:21. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. ¿Cómo describe Job la lengua? Como un azote. Y dice que de ese azote vamos a ser encubiertos. Entonces, del azote de la lengua serás encubierto, dice Job, ¿verdad?
como un azote, decimos con el fin de herir, como un látigo. Son nuestras palabras muchas veces que hacen daño, hermanos, perjudican grandemente y hieren hasta el alma. Entonces vamos a ver el Salmo 45:1, cómo se describe allí la lengua, porque estamos en eso, ¿verdad? En el Salmo 45, en el verso 1, dice la palabra: rebosa mi corazón palabras buenas, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Aquí miramos nosotros que la lengua dice como una pluma de escribiente, es muy ligera. Como pluma de escribiente, son palabras tan rápidas, se deslizan como la pluma. Hay personas que no se quedan calladas, es una tras de otra y y como que las tienen escritas en la mera lengua las palabras. Entonces, y si en el Salmo 52, vámonos al Salmo 52, en el verso 2, vamos a ver cómo se describe aquí. Dice: agravio maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Ese es el Salmo 52:2. Dice: agravio maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Dice que una navaja afilada penetra bien hondo y corta silenciosamente. Usted ve todo lo que es un bisturí de fino y delicado, y si lo meten se entierra hasta adentro. Entonces dice que corta fino y profundo. Entonces así muchas veces es nuestra lengua, ¿verdad? ¿Cuánto daño hace una lengua desenfrenada, una lengua sin temor de Dios, una lengua, ¿verdad?, que no se frena? Entonces en el Salmo 140 tenemos también otra descripción de la lengua. En el Salmo 140, en el verso 3, dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Oiga bien, otra descripción terrible: se aguzaron su lengua como la serpiente, venenos de aspides hay debajo de sus labios. Entonces compara la lengua como una serpiente venenosa que hace el veneno mata. Entonces las palabras dan vida, dice, o dan muerte. Tenemos que estar nosotros bien claros de eso. Y de repente dice la palabra: con la boca que bendecimos a Dios, también maldecimos a los hermanos, dice la Biblia. Entonces de hoy en adelante vamos a tener nosotros muchísimo cuidado cómo estamos nosotros, ¿verdad?, usando nuestra lengua, y vamos a tener el temor, el cuidado de saberla usar bien. Vamos a ver qué nos dice Jeremías en el capítulo 9, en el verso 8, cómo describe aquí, ¿verdad?, la lengua. Y dice Jeremías 9:8: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño hablan, con su boca dicen paz a su amigo, y dentro de sí ponen sus acechanzas. Entonces no hay que confiarse a veces de las palabras. Dice: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone su acechanza. Entonces la compara como una flecha bien afilada, lanzada con el fin de matar. Entonces así son nuestras palabras muchas veces, ¿verdad?, que matan los sentimientos, matan el amor, matan muchas cosas. Pues hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver, Santiago tiene algo más duro sobre esto. Dice Santiago en el capítulo 3, en el verso 6. Vámonos a Santiago en el capítulo 3, en el verso 6. Miren lo que dice la Escritura: y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Oigan la advertencia clara que está aquí, y cuánto cometemos nosotros, ¿verdad? Ya no es un error, ya es un pecado. Nosotros venimos a la iglesia precisamente a aprender estas cosas, ¿verdad? Y Santiago nos está hablando, la compara con un mundo de maldad, con un fuego, dice, y que la lengua está encendida por el mismo infierno. Mira qué tremendo este asunto. Esto es bien tremendo, hermano, que le pongamos nosotros mucha atención esta mañana. Y si vemos en Santiago capítulo 3, ¿a quién se está dirigiendo? En el verso 1, dice Santiago 3:1: hermanos míos,
no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces estamos viendo aquí que esto es para nosotros. ¿A quién se refiere? A nosotros, no a la gente del mundo. La palabra es para nosotros los que estamos hoy aquí, y es muy importante que revisemos nuestro corazón, porque de lo que el corazón está lleno, dice, la boca habla. Elogiamos, oiga bien, bendecimos, alabamos a Dios, también hablamos mal de los hermanos, y decía Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así, dice Pablo a través del libro de Santiago. Así es que debemos de revisarlo, ¿verdad? Tenemos que entender que somos parte de un mismo cuerpo. Todos somos, dice, el cuerpo de Cristo. Como cuerpo, usted sabe que el cuerpo tiene diferentes miembros, y entonces nosotros, si estuviésemos bien metidos con el Señor, entenderíamos que como cuerpo de Cristo tenemos una función dentro del cuerpo. Entonces, como cuerpo de Cristo, parte de ese cuerpo, tenemos nosotros, ¿verdad?, que preocuparnos, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 15:28? Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Oigas, cuando somos justos, cuando somos correctos en nuestras cosas, vamos a tener cuidado cuando hablamos, porque sabemos, estamos claros y estamos conscientes de que Dios nos observa, de que vamos a rendir un día cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Y oiga que no son 10 ni 20, son millones de palabras que han salido a estas alturas de nuestra edad, de nuestra boca, pero un día dice que vamos a rendir cuenta por las palabras de nuestra boca, y eso a partir de hoy a mí me tiene que hacer reflexionar, a mí me tiene que hacer meditar muy dentro de mi corazón, porque a veces destruimos, hermanos, destruimos a los niños como esposos, destruimos al esposo, a la esposa al esposo, destruimos al amigo, al compañero, al hermano, destruimos con nuestras bocas. Y entonces dice, vamos a enumerar los pecados de la lengua. Ponga atención cuántos pecados produce nuestra lengua. Oiga, chismes, crítica, difamar, mentiras, maldecir, juzgar, condenar, calumniar, insultar, groserías, malas palabras, vulgaridades, blasfemias, inmoralidades sexuales, palabras en doble sentido, sarcasmos, ofensas. ¿Usted se imagina cuántos pecados produce nuestra lengua? Y hay un pecado terrible, hay un espíritu inmundo en este momento, que es la murmuración, el chismerío. Si usted en su casa vive hablando mal del prójimo, hermano, su niño, por muy chiquito que sea, ya está embarrado también en ese pecado. Usted sabía que hasta los niños son chismosos ahora, no pueden ver nada porque todo lo divulgan. Llegan a una casa y van a hablar lo que vieron, lo que oyeron, porque eso le estamos enseñando nosotros, los maestros de ellos, criticando en nuestras casas con el que llega, con el que visita, y estamos dañando a las criaturas también. Yo estos niños chiquitos de 4 años chismosos, qué terrible, las criaturas chismosas. ¿Cómo es eso? En el hogar tienen el colegio y la profesora o el profesor, hermano. Es lamentable y es terrible lo que en estos momentos está pasando. Esto no es cuestión de valores, hermano. Esto es cuestión de salvación o de condenación. Nuestros hijos son nuestros reflejos. Si mis hijos vieron en mi casa que el que llega critico, el que llega chismorreo, ellos van a aprender eso porque están viendo. Después les pegamos y les decimos, pero si somos nosotros los que estamos dándole ese pésimo testimonio a nuestros hijos. A mí me pasó algo. Estaba en un hogar, no aquí, ¿verdad? Y entonces vi una niña que tenía 4 añitos. Y estoy hablando con la mamá y de repente pasó una hermana de la iglesia y no sé qué, la saludó, le dio un abrazo, y entonces la niña la queda viendo y le dice, mamá, vos dijiste que esa hermana no le ibas a volver a hablar, ¿por qué le estás hablando? Y se quedó la hermana pálida, me quedé pálida, el gran poder de Dios. Hoy te pego en la boca, le dice, ¿qué estás hablando? Y yo le digo, no tenés por qué pegarle, vos lo dijiste, estás repitiendo lo que vos dijiste. Vos has hablado mal, ya te he escuchado, no tenés por qué pegarle. Eso está pasando en muchísimos hogares, hermano. Hogares cristianos, que estamos hablando mal de todo el mundo, hablamos mal del que entra, mal del que sale, mal del que va, mal del que... De todo el mundo hablamos mal. Y tenemos niños que están allí, ¿me entiende?, absorbiendo toda la cochinada que nosotros estamos hablando. Entonces, no es cuestión, hermano, de valores, es cuestión de salvación o de condenación. Todas estas listas son pecados, ¿verdad? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, vamos a que ese Proverbios 13:3. Dice Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Oiga lo tremendo de esto. Hay que cuidar nuestra boca, hermanos. Hay que ser poco mejor para hablar. Hay que ser mejor pocos, hermanos. Traerá ese calamidades. Entonces la Biblia nos enseña que no debemos hablar mal de los demás.
Por demás, la palabra nos habla, pero hay una rebeldía tremenda en nosotros que no queremos escuchar la voz de Dios para obedecerlo. Si le escuchamos bien largo que no obedecemos. Vamos a ver qué nos dice eso Mateo 7:1. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces estamos en problemas más serios todavía. Y es lo que más perfecto sabemos hacer: estar criticando, estar juzgando, estar hablando de la vida del prójimo, de la vida de todo el mundo, de los hijos de la fulana, los hijos de la sultana, el marido de la fulana, el marido de la sultana. Es lo más terrible. De Dios no hablamos, pero hablamos del prójimo todo el día. Y qué grave está eso, ¿verdad? Gravísimo está eso. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice la palabra. Entonces, hermano, hay un asunto que no nos metamos en la vida ajena porque no nos interesan los pecados ajenos. A mí no me interesa la vida ajena, los hijos de la fulana, si puedo dar un consejo lo doy, pero no divulgarle la vida a los demás porque no es nuestro asunto. Andar divulgando la vida de los demás o el matrimonio, la vida, no nos debe de interesar la vida de los demás que para orar y pedir misericordia por ellos. ¿Y qué dice el Proverbio capítulo 6 en el verso 16? Proverbios 6:16, vea lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y la mayoría son pecados de la lengua, porque de repente estamos sembrando discordia los unos con los otros, decimos mentiras el uno del otro, hablamos cosas que no deberíamos, y el Señor nos llama poderosamente, ¿verdad?, la atención sobre estas cosas. Varios pecados aquí que Dios aborrece y son cometidos por la lengua, hermano. Por la lengua, la discordia, los pleitos, las enemistades, todas esas cosas, ¿quién las comete? La lengua, hermano. Hay separación de matrimonio, hay enemistades terribles. ¿Quién los comete? La lengua desenfrenada, la lengua sin temor de Dios, una lengua desordenada, un corazón malo, un corazón no renovado, un corazón corrompido, es el que hace todas estas cosas. ¿Y qué dice el Salmo 15 en el verso 1? Vamos a leerlo, hermano, y si es posible, leamos todo ese salmo que es muy precioso. Vea lo que dice el Salmo 15. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hace una pregunta. Luego te dice: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces se trata de obediencia, de sujeción, de temor a Dios, para que nosotros podamos caminar como el Señor dice. Y hace la pregunta: ¿quién entrará en tu tabernáculo y quién va a morar en tu monte santo? En el 2 está la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. No es solamente que voy a la iglesia, que salgo, que entro, que voy. Es que tenemos que comportarnos como dice la Escritura. Ese es el manual de vida que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos que comportarnos, tenemos que preocuparnos por ser hacedores de la palabra. Dice el Señor que no quiere oidores, está cansado de tanta gente que oye y oye, pero no hace caso a las recomendaciones, a las instrucciones que el Señor nos da a través de las Escrituras. ¿Qué dice Marcos capítulo 12 en el verso 31? Váyase a Marcos en el capítulo 12, en el verso 31, dice la palabra. Vamos a leerlo del 30. Dice el 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ponga mucha atención. Dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este.
Entonces Dios nos da un mandamiento de amar a nuestro prójimo. Vamos a ver, si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hablar mal de mi prójimo. Usted sabe que a veces como madres, hay madres que no son así. Hay madres que desnudan a sus hijos y hablan hasta pésimo de sus hijos, hablan mal de sus hijos y no callan nada de sus hijos. Pero hay madres que sí callan a sus hijos. Entonces yo digo, si una madre habla mal de su hijo y no calla a su hijo, ¿a quién se le podrá escapar? ¿Quién se le podrá escapar, hermano, a una persona? Entonces Dios nos manda en la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a calumniar, no voy a hablar mal de él, no lo voy a denigrar, porque eso es lo que hacemos. Miramos algo mal y comenzamos con uno, con otro y con todo el mundo a hablar mal de aquella persona. Y eso es un pecado terrible que nos acarrea, dice, desgracia. Nos acarrea calamidad, dice la lengua, desenfrenado, nos acarrea calamidad, dice, vivimos, ay, me duele aquí, me duele el estómago, me duele allá, tengo aquí, tengo depresión, tengo insomnio. Es que son pecados nosotros, las calamidades que agarramos por el pecado de la lengua. Pero como vivimos en paz y nuestro corazón es temeroso de Dios, vivimos en paz, hermano. ¿Te ha entendido eso? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Cuando hablamos mal de nuestros prójimos, nuestros hermanos, y fomentamos el chisme, sencillamente estamos pecando porque no amamos a nuestros hermanos ni a nuestros prójimos. El amor dice que tapa multitud de pecados, pero la falta de amor lo descubre, lo divulga. No debemos hablar mal de nadie, ni, ¿verdad?, su vida, sus problemas, ni menos leer revistas, ni ver programas en la TV que fomentan el chisme. Y usted sabe que eso es lo más terrible en estos tiempos. Si estamos en esta condición, ¿qué debemos hacer hoy? Pues reconocer nuestro pecado delante del Señor. Usted sabe que las redes sociales son puro chisme, pura calumnia, puras mentiras. Y son mentiras tras mentiras, y de repente la gente vive tan sumergida en las redes sociales que lo que están haciendo, ¿verdad?, es contaminándose de tanta basura, de tanta mentira y de tanta cosa que se habla en las redes sociales. De repente no se sabe ni qué cosa es mentira ni qué cosa es verdad. Gloria al Señor. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Si estamos en este pecado nosotros, si estamos en esta condición, ¿qué debemos de hacer? Dice la palabra, el que encubre su pecado no va a prosperar. El Salmo 32:5, ¿lo tiene por ahí? Gloria a Dios. (32:5) dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si encubrimos nuestros pecados, nosotros no vamos a prosperar. Hay que reconocer el mal que estamos haciendo, mas el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y si vamos a Isaías 55, ¿qué nos dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 55? Vamos al capítulo 55 de Isaías, en el verso 7, de lo que nos dice la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero ¿qué nos llama la palabra? Nos llama que dejemos el pecado. Y ese es el impío, precisamente, el que estamos escuchando. Sabemos que Dios no le agrada esas cosas, sabemos que Dios las condena esas cosas, pero las seguimos haciendo. Y dice que aquellos pies corren presurosos, llevar el cuello, el chisme al vecino, al otro, ya vamos, ¿para qué lo traemos? Ahora llevamos, lo traemos. Pero entonces eso al Señor dice que no le agrada. Entonces, una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento es una persona que abandona el pecado, lo deja de hacer y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y precisamente a eso es lo que Dios nos llama en toda la palabra, a que nos arrepintamos nosotros, ¿verdad?, de lo malo, a que dejemos de hacer lo malo, a que comencemos a caminar como Dios nos manda en su palabra. Y este es uno de los pecados terribles que se comete en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en todo el mundo, la verdad. Y estos momentos es un espíritu maligno que está invadiendo a la humanidad. Porque esto de chismerillo, de cuecherillo y de que dicen, que dice, que dijo, que dijiste, esas reventas ya van adulteradas, y eso trae amistades, eso trae pleitos, eso trae separaciones, eso trae cosas bien horribles. Ya miramos la palabra que nos habla, ¿verdad?, de que no debemos de andar haciendo esas cosas nosotros, y hemos de limpiarnos, porque si mi corazón está transformado y está regenerado, es un corazón nuevo. Yo sé que esas cosas a Dios no le agradan y voy a evitarlas a toda costa. Mejor decía, a uno le enseñaban algo antes. Yo estaba muy pequeña cuando me enseñaban algo. ¿Usted se acuerda de eso? Le decían a uno, si del mundo querés gozar, debes de ver, debes de oír y debes de callar. Eso nos recomendaba mi mamá desde muy chiquito.
Y yo nunca escuché, la verdad, chismeríos en la casa, y a nosotros nos decían eso. Usted mira y se calla, pero hoy en día no le enseñamos a los hijos eso, más que nos están viendo chismeando, nos miran hablar mal de todo el mundo, vamos en la calle, cuando nos encontramos hablamos mal, andamos con los hijos, no nos medimos, no nos percatamos del daño que estamos haciendo y no hay ningún temor. A mí me hicieron eso toda la vida. Si del mundo querés gozar, debes de ver, oír y callar. Mi mamá decía, y mi abuelo decía, si usted miró algo y después te dijo, yo no sé, no mire, y corra, se mete hacia su casa. Y hasta hoy yo tengo eso en mi corazón de que vivo encerrada en mi hueco, no sé nada de los vecindarios. A mí me dice, no sé, no me doy cuenta. Yo vivo ocupada en mis oficinas allá, mire, no me doy cuenta de lo que pasa en el vecindario, ni me interesa. A menos que sea para ayudar, para dar algo, pero para chismear. Y eso, vas a ver la vida del prójimo, no me interesa. Perder mi tiempo en chuchería. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque de repente andamos divulgando la vida de todo el mundo, por todos lados que vamos, y andamos acarreando, dice la Biblia, desgracia, calamidades. Puras calamidades. Entonces, si Dios nos está hablando esta mañana y nosotros reconocemos, tenemos que preocuparnos, hermanos, por pedirle perdón y misericordia al Señor, dar un giro en nuestra vida y dejar romper esa maldición en nuestros corazones y dejarlo de hacer. Entonces, cuando vayamos, ¿verdad?, a hacer algún comentario, antes de hablar, hagámonos 3 preguntas. Cuando usted vaya a comentar la vida de alguien o algo que miró o que oyó, hágase 3 preguntas primeramente antes de abrir su boca. Primero diga, ¿bendecirá lo que voy a decir a la fulana? ¿Es necesario que yo lo diga? ¿O es verdad lo que yo voy a decir? Pasémonos, lo que vayamos a hablar, pasémonos por ese filtro. ¿Va a bendecir a aquella persona lo que yo voy a comentar? Porque si no la va a bendecir, ¿para qué? Yo creo que esa es una persona cristiana, una persona justa, temerosa de Dios, que cuida su lengua, cuida sus palabras, porque sabe que con esas palabras da vida o da muerte. Bendice o maldice. Entonces, revise, esto que voy a hablar va a bendecir a la fulana que me va a escuchar. No va a bendecir. Señor, ponga freno a mi boca para que yo no diga lo que no debo de hablar. Es necesario que la otra persona lo sepa. Si yo miré tal vez algo, a alguien con algo indebido, ¿será necesario que yo tenga que comentarlo al uno, al otro? Yo creo que no es necesario, hermano. Lo otro es si es verdad lo que voy a decir, porque de repente repetimos como las loras y se pasa en las redes sociales, ponen noticias impactantes que murió fulano y dicen que murió fulano de tal, y es mentira, porque en las redes sociales solo va a haber un montón de mentiras. Y luego andamos repitiendo las mentiras de las redes sociales y caemos en la trampa del enemigo porque vivimos metidos en esa porquería de redes sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en estos tiempos ese es un espíritu terrible que está rondando, ¿verdad? El chismerío, la mentira, la calumnia y tantas cosas horribles que estamos hablando, eso nos va a traer muchas calamidades, eso nos va a traer enfermedades, eso nos va a traer dolor, eso nos va a traer vergüenza, porque si de repente alguien dice, Libaña me dijo, se me cae la cara de vergüenza. Se me va a caer la cara de vergüenza, voy a activar la calle, a que ver las personas por andar hablando lo que yo no debo y de repente llegamos a viejos y llegan a viejos y por gusto porque no frenan la lengua. Hay que tener cuidado, hermano. Ya miramos cuántos pecados se cometen con la lengua, una cantidad de pecados. ¿Cuántos fueron? Como 15 o 20. Oiga bien. Chisme, crítica, difamar, mentiras, maldecir, juzgar, condenar, calumniar, insultar, groserías, vulgaridades, blasfemias, inmoralidades sexuales, palabras en doble sentido, sarcasmos, ofensas, como 17 pecados se cometen con la lengua. Y a veces pensamos, no, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no aquí, pero estamos con la lengua afilada, como decía. ¿Cómo la comparaba la palabra de la lengua? Dice que la compara como una navaja, la compara con la serpiente, la compara con una saeta bien afilada y la sangre de Cristo, ¿con cuántas cosas? Con una pluma de escribiente, mire, la lengua con un azote, y Dios nos libre esta lengua azote, ¿verdad? Que Dios nos libre esas lenguas azotadoras. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque puede ser de que yo no tengo problemas con otro hombre, que esto que otro, pero tengo problemas con mi lengua. Y eso va a ser un pecado terrible ante los ojos del Señor, porque cuántas personas he hecho daño, a cuántas personas he difamado con mi lengua, a cuántas personas he separado con mi lengua, a cuántas personas he ofendido con mi lengua, a cuántas personas he sacado de la iglesia por mi lengua, a cuántas personas he hecho daño con la lengua. Hay que tener, hermanos, muchísimo, pero muchísimo cuidado con nuestra lengua. Santiago dice que está encendida por el mismo infierno. Ese no puede domar toda clase de animales. Doman al león, doman al elefante, doman al tigre, pero no domamos la lengua, hombre. Dice que es un mal terrible en el corazón del hombre, en el ser humano. Y Dios la dejó enverjada. Mira, está entreverjada, está enverjada, pero ella se sale para hacer daño. Lengua diabólica, mire, hay que evangelizar esta lengua, hermano, hay que ungir esta lengua, esa es la viejita, para que esta lengua solamente de alabanza, de adoración, exalte a los demás, bendiga a los demás y no maldiga.
Vamos a tener un tarro de aceite aquí, vamos a comenzar a ungir las lenguas, hermano. ¿Quién se apunta? Yo voy primero a ungirme la lengua, hermano. A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Que Dios les bendiga esta mañana, y la verdad que dura la palabra. ¿Y sabe qué pasa? Como estamos embarrados en el asunto, nos ofende la palabra y nos pone chirizo la palabra. Pero tiene que decirse, hermano, es palabra del Señor. Así es que ahora revisemos nuestro corazón. Si yo realmente estoy cometiendo este tipo de pecado, yo tengo que ser honesto delante de confesar mi pecado. Señor, sí, estoy cometiendo este pecado. ¿Ahora qué voy a hacer? A leer más la Biblia, escuchar más alabanza, para que esa cochinada salga de mi corazón y de mi corazón salgan palabras que bendicen. Y sabe que eso se pasa. Tenga cuidado porque el chismerío se pasa. Eso se pasa. Usted anda con un chismoso, se anda con un chismoso, de repente usted también es chismoso. Así que hay que tener mucho cuidado porque eso es como un virus. Son demonios, pero son como los virus, se pegan. Hay que tener cuidado, hermano. Entonces también a que Dios me lo bendiga. Vamos a ponernos de pie y yo le invito junto conmigo que nos examinemos nuestro corazón, que reflexionemos en nuestro corazón.